Si por favor se pueden poner de pie, vamos a comenzar la palabra de hoy que el Señor tiene preparada para nosotros. Y si nos vamos a primera epístola de Pedro 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 13. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor que nos ayude, tanto a mí como a ustedes, a entender esta palabra. Amén. Padre Santo, delante de tu presencia estamos, Señor. Aquí venimos con corazones abiertos, dispuestos a entender tu palabra, Señor, a comer ese maná espiritual que necesitamos para nuestras almas, para nuestro diario vivir, Señor. Sabemos que hay cosas que nos pueden dominar, Padre Santo, quizá un problema, quizá una aflicción, quizá una deuda, pero en este momento, Señor, te pido que nos ayudes a concentrarnos en la palabra, Señor, porque esa es palabra de vida eterna y solo tú la puedes dar. Padre Santo, te pido que me ayudes a mí también, Señor, que nada de mi carne hoy sea predicado, sino de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, que hoy sea escuchada tu palabra y para ponerla por obra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, parece que vamos a hablar otra vez de los que están en dispersión, cosa que cualquiera diría, estos dos se pusieron de acuerdo, pero realmente el pastor y yo
No sabíamos ni qué iba a predicar, ni qué iba a predicar el hermano Rubén, ni él, ni el pastor sabía que iba a predicar yo, pero Dios siempre tiene los propósitos alineados, amén. Entonces vamos a hablar sobre, el pastor habló sobre Santiago ayer, que habla sobre a los que están también en la dispersión, amén. Pero hoy es el apóstol Pedro que le habla a los que están también en la dispersión, pero en diferentes ciudades de lo que hoy conocemos como Grecia. Ellos estaban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para este tiempo, cuando se escribe esta carta, la mayoría la ubica entre el año 62 al 64. Entonces, casi estas cartas, como dijo el apóstol el apóstol Pedro, estas cartas casi están en lo mismo, en el mismo tiempo de que se empezaron a leer. Ayer mencionó el pastor Arturo de que la de Santiago fue una de las primeras cartas en las cuales se empezaban a mover entre los cristianos. Y creo que esta carta, la carta de Pedro, está entre las primerísimas que se empiezan a pasar entre los hermanos para que todos lo lean. ¿Por qué? Porque había hermanos que estaban dispersados, estaban siendo perseguidos. Muchos de estos que estaban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se cree que huyeron de Jerusalén, con el cual también les acompañaron otros que los iban a llevarles la palabra de aliento. Por lo cual el apóstol Pedro dijo: bueno, yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy un enviado, yo soy un mensajero, que eso es lo que significa la palabra apóstol. No como hoy maltratada esa palabra, como ya le explicó el pastor en Santiago, de la palabra siervo, la cual también, la palabra apóstol se ha viralizado entre las iglesias cristianas como un gran hombre de Dios, lo cual somos siervos inútiles. En lo cual, sabiendo el apóstol Pedro, acordémonos, yo prediqué sobre el apóstol Pedro, de las aflicciones que pasó cuando negó al Señor Jesucristo, lo mal que se sintió él al haber traicionado a su Señor, por haberlo negado 3 veces. Él ya sabía lo que era andar en tribulación, lo cual por eso escribe esta carta, para poder reforzar la fe en los hermanos que estaban en estas ciudades, para que estos hermanos que estaban siendo perseguidos, pero perseguidos por el gobierno romano, para que ellos tuvieran un aliento de fe y digan: bueno, en esto está fundada mi fe. No está fundada en el apóstol, no está fundada en el pastor, en el gran siervo, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pedro, el apóstol Pedro, quería que entendieran como apóstol, como alguien que tiene autoridad en este momento, y decir: ustedes, los que están expatriados, que están afuera, que ya no se sienten la seguridad de Jerusalén, que ya no sienten la seguridad de que los apóstoles, que Jesucristo anda con ustedes, que ya no sienten esa seguridad de que hoy el Señor anda haciendo milagros, y cualquiera que está sufriendo, Él le puede hacer un milagro. Pues Él escribe esta carta para ayudarlos. Y qué bonito es, mi hermano, cuando estamos a veces en tribulaciones, en problemas, que venga un hermano. No necesita ser un apóstol, no necesita ser el pastor. Que venga un hermano y nos lleve una carta y nos diga: hermano, sigue adelante, ten fe, estás siendo perseguido, tienes problemas, mi hermano, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de ese problema. Yo tengo confianza, yo tengo fe que el Señor te va a ayudar. Entonces dice en el 2: elegidos según la presciencia
La palabra presciencia quiere decir conocimiento adelantado que tenía el Señor Jesús. De Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ahora, este versículo ha sido mal tomado por los católicos para decirle que podemos rociar a toda la gente para bautizarlo. No se está refiriendo a que somos rociados. O dígame si algún apóstol fue rociado después de que murió Jesucristo con la sangre. Algún siervo, alguien que ha nacido de nuevo, sintió que le cayeron sangre así, rociado. No creo que nadie, ¿no? Cuando nos bautizamos en el agua, cuando salimos de ahí, no sentí que alguien me rociara con algo y que me caera. Entonces, este versículo, rociado con la sangre de Jesucristo, este versículo viene de Éxodo 24. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 24. Y este es un mensaje de esperanza. Aunque oiga mi voz un poco seria, pero es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Tanto el mensaje de ayer del pastor como el de ahora son un mensaje de esperanza para los que estamos bajo tribulación, bajo problemas. Dice 24:1, vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinarás desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una vez y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Yo quiero hacer énfasis en este versículo. Cada vez que usted, yo, decimos amén a una palabra de Dios, estamos comprometiéndonos a cumplirla. Eso es lo que significa, ¿ok? Dice, entonces, para que vea el contexto, Moisés y Aarón tenían que subir, pero no quería el Señor que subieran todos, sino que solo Moisés y Aarón. Entonces todos a una voz dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, o sea, las cumpliremos. Si Jehová dice que yo tengo que ser santo como Él es santo, la tengo que cumplir. Amén. Si el Señor dice que como esposa se tiene que someter al marido, lo tengo que cumplir. Si el Señor dice que como esposo tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil, tengo que cumplirlo. Eso es lo que está diciendo aquí, dice en el 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Envió qué? Jóvenes. Por eso cayó bien la prédica del hermano Rubén el viernes. Jóvenes, tienen que estar listos. Va a haber un llamado para todos los jóvenes. Están allá atrás, pero los jóvenes de 50, de 40. Hay un llamado para todos. Amén. Dice en el 6: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Y todo el libro del pacto, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Qué estaba leyendo? El libro del pacto, 10 mandamientos, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo se comprometió y dijo: vamos a hacer todo lo que dice en su palabra. Todo.
no lo que me gusta, no lo que me atrae. La Biblia no es un buffet donde puede llegar usted y va a escoger nomás lo que le gusta y va a dejar a un lado lo que no le gusta, lo que no le parece, lo que no está de acuerdo a su pensar, al pensar del amigo, al pensar del mundo. No. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. El apóstol Pedro estaba recordándoles a estas personas que estaban en la dispersión, esparcidos en el Ponto, en Capadocia. Le estaba diciendo de que se acordaran, hicieron un pacto en aquel tiempo, tanto los padres como los hijos, los jóvenes, hicieron un pacto. Dice que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿qué significa que le roció la sangre, que son rociados con la sangre de Jesucristo? Que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios a capa y espada, día y noche, cada pensamiento, cada vez que hablemos, cada vez que vayamos a leer algo, cada vez que veamos algo. Mucho cuidado, santidad al 100%. Y eso es lo que les estaba diciendo. Dice en el 2, regresemos a 1 de Pedro 1:2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra? Estamos para obedecer y ser rociado. Usted obedece y va a ser rociado. Usted cumple la palabra. Cada momento usted va a ser rociado. Usted va a entrar al pacto que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que significa ser rociado. Entramos a un pacto con Dios, no hecho por los hombres. El hombre no puede pactar con Dios. Es Dios que decidió. ¿Quién es el que llamó a Aarón y a Moisés y les dijo que vinieran todos? Fue Dios. Dios quería establecer ese pacto con el ser humano, no el ser humano. En ninguna parte de la palabra hay un ser humano hace un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque no lo podemos cumplir. No podemos cumplir a veces el amén. El amor al prójimo. Ahora imagínense cumplirle un pacto al Señor, a Dios. A veces ni podemos cumplir ni con la renta. Del 1 al 5 dice. La renta se vence el 30 o 31 de cada mes, o el 28 o 29 de cada febrero. Ay, fíjense, no la puedo cumplir. Me estoy incluyendo. Espero hasta el 5 para poderla pagar. Dice en el 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ok, estos estaban en el Ponto, estaban perseguidos, estaban siendo perseguidos. Quizá en ese momento ellos estaban faltos de fe. Quizá dijeron, se acordaron del pacto que nuestros padres hicieron con Moisés, Aarón, los jóvenes y los ancianos. Hicieron ese pacto y ahora quizá yo no me acuerdo que debo de seguir adelante cumpliendo la palabra para que la protección del Señor, la esperanza viva que tenemos en Él, sea hecha en nuestras vidas y en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar. Hay una esperanza viva. Dice bendito. La palabra bendito significa adorable. Adorable el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, según su bondad, según su amor, no según lo que yo sé, no según lo que mi conocimiento bíblico que tenga, gloria a Dios.
Usted conoce bastante la Biblia. Pero es según Jesucristo. Es según su misericordia. ¿Qué nos hizo? Nos hizo renacer. Esta palabra significa, no creo que tenga que explicarlo, ¿verdad? Volver a dar a luz espiritualmente hablando. No como Nicodemo pensaba cuando estaba hablando con el Señor Jesucristo. Le dijo al Señor Jesucristo: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: bueno, ¿cómo puedo yo regresar al vientre de mi madre y nacer? No. Esta es una esperanza viva, renacer para algo nuevo, no como aquellos que no tienen esperanza, como dijo ayer el pastor en la predicación. Nosotros tenemos una esperanza que es viva, no es una esperanza basada en mi trabajo, no es una esperanza basada en lo que yo poseo, no es una esperanza en porque yo sé hablar español, hablar inglés, o porque estoy en este país, porque soy residente, porque soy ciudadano. Eso no importa. Es una esperanza en algo que vive, en algo que no se lo va a comer la polilla, en algo que no se va a deshacer con el tiempo, en algo que es, en el inglés está como imperishable, que quiere decir algo que no se le penetra, que permanece para siempre, algo que siempre va a estar allí para siempre. Una esperanza viva. Y ese es lo que quería el apóstol Pedro, que entendiera a todos ellos que andaban en tribulación, que entendieran de que la fe que ellos tienen, el pacto que hizo Dios con ellos, es una esperanza viva que constantemente está viva y para hacerlo renacer. Dice: ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin resurrección ahorita estuviéramos perdidos, más de lo que ya estábamos antes, porque tendríamos que esperar una resurrección, y nosotros ya sabemos que el Señor resucitó. Dice en el 4: para una herencia incorruptible. ¿Cuántas veces hemos recibido una herencia? Yo nunca. ¿Alguien ha recibido una herencia? Bien. Eso es todo, mi hermanita. Bendiciones. ¿Cuánto fue? ¿Me da la mitad? No más que la venta. No, hermanita. Una herencia. No es eso lo que esperamos la mayoría. Bueno, cuando éramos jóvenes. O eso es lo que esperamos nosotros, como ya jóvenes adultos, jóvenes ancianos, de dar a nuestros hijos. ¿No esperamos eso? Que diga nuestro hijo, nuestra hija: oh, mi papá me va a dejar el carro, aunque nomás trae 3 llantas, pero me va a dejar el carro. Oh, la casa, ya me la prometió la casa. Necesita $100,000 de arreglo, pero ya me la prometió. ¿No es eso hermoso? Recibir una herencia. Pero esta herencia incorruptible es una herencia a la cual yo no tengo que hacer nada, no tengo que renovarla, no tengo que llevarla al mecánico. Es una herencia a la cual no me va a costar andar con abogado y de abogado peleando con mis hermanos porque dejaron o no dejaron algo, y que porque yo era el favorito, a mí me lo tiene que dar, a mí me lo prometió. Y eso pasa casi cada vez que alguien muere de vejez y que no dejó un patrimonio, una herencia escrita. Los hermanos empiezan a pelear y todo eso. Qué bueno que no tenemos que pelear. Esto es gratis. Es para todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor y pone su confianza en Él y cree que Él lo resucitará en el día venidero.
Eso es solo para ellos. Esta no es esperanza para aquel que no quiere vivir en la gracia de Dios. ¿Sabe lo que le espera al que no quiere renacer de nuevo? La falta de amor, falta de luz, falta de compañerismo, falta de madre, de padre, falta de hermanos, prisión eterna, dolor eterno. Para una herencia incorruptible. Dice la palabra que en ese momento aquellos que no aceptan al Señor, que no quieren estar con el Señor, el gusano no morirá del tormento que tendrán por una eternidad, tras eternidad, tras eternidad. Créame que 70 años, 80, para los más robustos no es nada comparado a la eternidad. Y si lo tenemos que hacerlo hoy, hagámoslo hoy. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día que podemos tomar esa herencia. No como lo dicen los tales apóstoles, que toma tu herencia, yo tienen que darme para que yo les deje herencia, dice un apóstol por ahí. Le va a dejar algo así. Porque que yo sepa, ninguno de los hijos de allí que le llaman dad, mom, ninguno deja de la herencia, que yo sepa. Incorruptible, incontaminada, no es algo que se va a deshacer. Y después dice inmarcesible, quiere decir que es perpetuo, dura para siempre. ¿Saben la herencia que va a tener aquel que van a tener su herencia? El que no acepte al Señor, el que no se arrepienta, el que no nazca de nuevo. De dolor, de llanto, de crujir de dientes, dice la palabra. Pero la de nosotros no es así. Es perpetua, de amor, de paz, de vivir con nuestro Señor, de por fin verle tal como Él es, frente a frente. Y eso es lo que necesitaban los del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y eso es lo que a veces nosotros necesitamos siempre cuando tenemos un problema y no hallamos salida. Necesitamos de la llamada del hermano, de la visita, de que cuando lo veamos, hermanito, cómo se siente, qué tal está. Eso es lo que necesitamos a veces. Aún, aunque nosotros nos subamos a predicar aquí, a veces necesitamos también de esa palabra. Y por eso que aunque yo vengo, predico, yo estoy poniendo atención. Cuando predica el hermano Rubén, cuando predica el hermano Isi, cuando predica el pastor, yo estoy poniendo atención. Y yo sé que alguna palabra de esa me va a llenar a mí. Va a llenar tal vez el vacío que me falta. Por eso la palabra dice que no nos dejemos de congregar para poder recibir eso que no lo vamos a llegar en ningún lado más que en su casa de oración. Inmarcesible, es perpetuo, es para siempre. Desde el momento que nacemos de nuevo, eso va a quedar con nosotros, que no se extingue, que no se marchita como el árbol, como el tiempo que se marchita. Miren que Dios no vive en medio del tiempo. Para Dios no existe el tiempo, es eternidad anterior y eternidad de eternidades para el futuro. Él no existe en el tiempo, Él existe siempre y existió siempre. Dice reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra reservada en realidad significa una fortaleza
que no se cae. Así está nuestra fe en Dios. Así está nuestro nuevo nacimiento, nuestro renacer. Es una fortaleza que no hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni los ángeles, ni el amigo, dice el apóstol Pablo, podrá separarnos del amor de Dios. Jamás. Es una fortaleza, es una profecía también. Yo cuando la busqué en el griego aquí, significa una profecía que ya fue dada desde más antes. Cuando abrí el servicio ayer, les dije que Dios nos preparó, nos vio desde antes de la creación del mundo. Ya esa profecía ya se había dado y es la profecía que se cumple. No lo que los falsos apóstoles a veces dicen, ay, que no tuvo fe, hermano. La fe viene de Dios. Es Él quien la da. Ay, que porque usted no tuvo fe no se sanó. Es porque la profecía no se cumplió porque usted no tiene fe. No. O porque anda en pecado. Vamos a morir en el pecado. No viviendo en el pecado, pecando. Y aún así, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Es una profecía que se va a cumplir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, dando aliento a esas personas que estaban siendo perseguidas. Y dígame si no, hermano, cuando somos perseguidos, gracias a Dios aquí no somos perseguidos como en otros países, que les están cortando la cabeza, los están apedreando, los queman, en fin, infinidad de cosas. Creo que usted se ha dado cuenta, pero tenemos persecuciones también. Somos débiles a veces. El pecado anda detrás de nosotros. Y el diablo anda como león rugiente, viendo quién se descuida. Quién se cree el super cristiano, el super apóstol, el super siervo. Y miren que a los jovencitos ahorita en las escuelas, a los niños, son constantemente perseguidos. ¿Eso qué es si tienes dos mom, dos dad? Voy a poner como ejemplo a mi hija María. Un día me llegó y me dijo, papá, la maestra me preguntó que qué iba a hacer yo para Halloween y qué es lo que iba a presentar a Harley. Y tú le dijiste, mi hermano. Gracias por la maestra que tengo aquí en la escuela de la iglesia. Dice, no, yo le dije que yo soy cristiano, que mis papás son cristianos y que nosotros no hacemos esas cosas, por lo cual yo no voy a participar de eso. No, le digo, solo puedes traer un dulce, así. No, es en participar, María. Yo no le había hablado mucho de eso. Trato de mantenerlo así. Pero gracias a que tenemos buenas maestras aquí para nuestros jóvenes y nuestros niños, algo que se nos escapa a nosotros. Gracias, mis hermanas, por ese gran trabajo que hacen. No es en vano. Amén. Gloria al Señor. Dice en el 5 que sois guardados por el poder de Dios. Dígame, ¿qué es más poderoso que el poder de Dios? Nada. 1000 bombas atómicas de neutrones, el ejército ruso, el ejército estadounidense. Al final, en la guerra de Armagedón, dice que Él los matará, los destruirá todo eso del ejército con su voz. Los ángeles vendrán en caballo, con espada, contra tanques, contra aviones de guerra de la última generación. Pero ¿sabes qué? Así que no crea que su fe en Dios la va a destruir cualquiera. Si usted está
firme. Y mire que si está firme, que no caiga. Manténgase siempre firme, cada día. La fe que tenemos en Él, la esperanza viva que tenemos en Él, está resguardada por un poder que hizo la creación, que hizo los cielos, la tierra, el universo entero. Cuando veo, dice el libro de los Salmos, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Solo ahí usted puede ver el poder de Dios para mantener cada uno de esos, de los planetas, de los soles, de las estrellas, cada uno de esos en su lugar. Si nosotros acercamos la tierra un poquito más hacia el sol, nos morimos. Si la alejamos, si la acercamos al sol, nos quemamos. Si la alejamos, nos congelamos. Si la distancia de la tierra con la luna se acerca o se separa más en ciertos ángulos del planeta, tuviéramos tsunamis, tuviéramos destrucción, no hubieran pescado, los pescados ya se hubieran muerto, no pudiéramos disfrutar del ceviche, el camarón. ¿Qué hacerle, hermano? Gracias, el cevichito lo hace bien rico. Un poquito. Un poquito. Imagínense qué preciso es el Señor. Y con ese poder de ponerlo preciso a la distancia correcta, en el lugar correcto, el sol correcto, de la dimensión correcta, la tierra de la dimensión correcta, tan preciso y poderoso es Dios, que nos guarda de eso, de todos los males. ¿Mediante qué dice? Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esa fe no de vosotros. Ay, porque yo tengo mucha fe, hermano. Gloria a Dios. Usted cree en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mantenga su fe en Dios. Pero esa fe se la dio Dios. Él es el misericordioso que dijo: le voy a dar fe para que crean en mí. ¿Para qué dice? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dije, la salvación la vamos a ver, ya la tenemos, pero la vamos a ver con estos ojos que no se comerán los gusanos. Bien, ¿verdad? Estos ojos sí se los comerán. Pero no, con ese cuerpo que vamos a ser transformados, ojos diferentes, este cuerpo diferente en composición, que ya no se va a perder, que ya no van a doler los huesos, que ya no van a salir más canas, ojalá que ya no, y que todo con esa diferente forma de que tendremos, dice el Señor, que será manifestada. Entonces la podremos ver, pero la podemos vivir desde el momento que nacemos de nuevo. Porque desde que nacemos de nuevo, ¿no siente usted una paz? ¿No siente usted algo diferente? Aún lo podemos notar en otros hermanos que realmente han nacido de nuevo. Podemos notar diferentes semblantes, diferente forma de hablar. Como le dijeron a Pedro: si este habla igual que Jesús, es Galileo, habla igual el Señor Jesucristo. Amén. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ya está preparada esa salvación, ya está reservada, ya está cuidada, ya está fortalecida. Al igual que esta palabra guardada significa cercada por una muralla fuerte, o guardada por una muralla que no se cae. En el 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Para quién era la carta? Para los esparcidos,
para los que estaban en la dispersión en el Ponto, los que andaban huyendo por la persecución de Roma, de la cual vosotros os alegráis ¿en qué? En el poder de Dios, en la herencia eterna, en la esperanza viva por un Dios vivo. En eso es donde nosotros nos apoyamos y nos alegramos. Aunque ahora, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, esto sí es necesario, dice. O sea que no todos. Juan, el apóstol Juan fue el único de los 12 que no pasó gran tribulación. Bueno, sí, ¿verdad? Estar en la cárcel es tribulación. Pero no como murieron los demás apóstoles. No con el martirio de que murieron los demás, sino de anciano. Se cree que murió a los 100 años en la cárcel. Pero ahí pudo escribir el libro, uno de los libros más maravillosos, que es el libro de Apocalipsis. Dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, solo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren que hay veces cuando uno ya va creciendo en el Evangelio y gracias a Dios, Dios lo levanta, le da ese poder, le da ese empujón para que uno siga creciendo en el Evangelio. Ya las pruebas, cuando yo empecé, ya las pruebas, las mismas pruebas que vengan, ya no se sienten igual. Que el hermanito o la hermanita no me saludó. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Amén. Gócese. Ya ese tipo de tribulaciones cuando nosotros éramos nuevos en el Evangelio, ya no. Pero ¿cómo se logra eso? Orando, leyendo la palabra. Es la única forma. Si no, vamos a vivir como bebés, como mamas boy, como dice el pastor. Ay, que a veces me saludaba todo el tiempo y ahora ni me saluda el pastor o el hermano. Es que no me gusta la cara que pone el hermano que abre la puerta. O sea, son pruebas esas. Sí entiendo, quizás cuando comenzamos en el Evangelio, sí usó para alguno. Y quizás yo pasé por eso, ya no me acuerdo. Pero cuando viene eso, no me saludó el hermano. No, pues voy a llevar una palabra de aliento, quizás tenga pruebas, ese pobre. Y yo apuntándole. Amén. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mire que la fe la da Dios, uno la fortifica con el tiempo, con oración, con ayuno, con leer la palabra, pero va a ser a prueba. ¿Hasta dónde ha llegado esa fe? Sometida a prueba, que va a experimentar un mérito. Mire que el llamarse cristiano es un mérito de Cristo, no de nosotros. Entonces, esa prueba va a experimentar de que usted demuestre que se parece a Jesús. Que usted es un pequeño cristiano, un pequeño Cristo, perdón. Usted es un pequeño Cristo. Que la gente de afuera en el trabajo, en la familia, sepa de que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque da fruto, que tiene fe, porque lo ven orar, aunque sea durante la comida, pero lo ven orar. Vi que yo trabajo en una compañía, ya lo he dicho muchas veces esto, pero había un brother no sé. Y cuando yo llegué, yo realmente no sabía nada de Dios cuando yo llegué a esa compañía. Yo lo veía y frustrado, me pasaba la de don Ramón, y se tiraba y empezaba. Porque una máquina no le hacía caso, no funcionaba bien, y aventaba herramientas por allá y por acá, y yo decía, no, pues va a estar difícil trabajar con este varón. Yo no era cristiano. El Señor salvó mi vida como meses después. Y él me dijo, oye, me dijo, sí, te veo algo raro. Él ya me conocía desde más antes.
por las palabras de todo el pueblo de hoy. Tengo una lista que me llega desde aquí hasta El Salvador de todos los pecados que ya me perdonó el Señor. Pero en ese momento, oye, te veo diferente, me dijo, sí. ¿De verdad? Le dije, sí. Sí, me dijo, te veo diferente. Pues sí, le dije, pues no sé, le dije, si vengo con más paz, porque pues estoy yendo a una iglesia, le dije, sí. Y estoy aprendiendo muchas cosas. Hermano, me dijo así. Usted es hermano, le dije, sí. ¿Cuántos años tiene? Le dije, si está en el evangelio. Tengo 15. 15 años. Y si agarraba patada la máquina, 15 años, y botaba su gorra que traía y la pateaba. 15 años y trataba mal a los supervisores. No se sometía al supervisor. 15 años, 10 años, sin orar, sin leer la palabra, sin obedecer ese pacto que llevó Moisés y Aarón, por lo cual fuimos rociados con la sangre de Cristo, ¿de verdad? Dice que la prueba va a ser sometida. Y dice adelante, mucho más preciosa que el oro. La fe, perdón, va a ser sometida, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Fuego son las pruebas duras. Será hallada en alabanza. Pero una vez pasemos la prueba, es olor fragante para el trono de Dios. Es como cuando uno de nuestros hijos va a ir a una competencia, gana una medalla. Papá, ¿cómo se siente? Orgulloso. Es igual nuestro Padre que está en los cielos. Pasamos la prueba. Mi hijo, ese es mi hijo. Acaba de comenzar, pero ese es mi hijo. Amén. Dice, sea allá de la alabanza, gloria y honra cuando sea más manifestado Jesucristo. Dice en el 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ok? En la traducción del lenguaje actual, estos dos versículos dice, y leo, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, ¿quién lo ha visto? Lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios les salvará y por eso confían en Él. ¿No es ese un amén? ¿Tenemos eso? ¿No lo hemos conocido? No lo hemos visto así con nuestros propios ojos. Un día le veremos tal como es Él, pero no lo hemos visto, creemos. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Lo dijo el propio Señor Jesucristo. Eso es un gozo. Esa es una alegría que debemos de demostrar cuando tengamos un año de cristianos, 2, 3, 4, 5. No seamos como el hermano que me encontré ahí, 15 años, y parece que no tenía una alegría. Porque para mí ir a trabajar es un gozo. Perdón, no cuesta. Pero todo lo hago como para el Señor, no para el patrón, no para que vean que soy el mejor, no. Dale las manos. Un trabajo muy pesado, muy duro. Cualquier trabajo que desempeñe. Estar solo sentado, yo me aburriría, me dolería todo el cuerpo, la columna. Estar solo parado, me dolerían los pies. Pero el trabajo
es trabajo. Aún las madres que están en su casa educando a sus hijos, es trabajo de 24 horas. No descansa. Y yo sé que es duro. Dice 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Dónde se va a terminar la fe que Dios nos dio? En la salvación de nuestras almas. Porque le tendremos a Él. Lo veremos. Estaremos viendo sus maravillas. Estaremos entendiendo qué pasó en la creación. Estaremos entendiendo muchas cosas que ahora nos preguntamos cómo las hizo. Podremos oírlo de su voz, sus enseñanzas, que ahora solo pensamos, bueno, quizás sean ciertas o no. Como me dijo un brother en California ahora que fui, me dijo, yo no sé si lo que escribió lo que está en la Biblia es cierto o no. Traté, una tras otra vez, pero Dios cega a aquellos que no quieren ver, que teniendo ojos no ven. Mas sin embargo nosotros no lo hemos visto y creemos. Dice en el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miren que los profetas, ellos deseaban ver a nuestro Señor Jesucristo, estar aquí, escuchar una palabra, saber, ver qué es la conversión de alguien cuando el malcriado, el fornicario, el borracho se convierte. Ellos deseaban, los profetas, ver eso. ¿Por qué? Porque, mire, la mayoría de los profetas que profetizaron, ninguno se les convertía. 1, 2 o 3 aquí, de miles y miles y miles, y días, predicando el Evangelio, predicando a Cristo, y no se les convertía. Y nosotros podemos ver hoy, hermanos, que quizás era un borracho, que un mal hablado, y ahora lo podemos ver. La gloria de Dios en su alma. Dice en el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ya vimos la acción del Padre al principio, que nos eligió la salvación. Hoy es el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Le está recordando eso a los expatriados, a los que estaban en el Ponto, sufriendo tribulaciones, de que eso se cumplía, que ya venía en la profecía, y que esperáramos la paz venidera. Dice, a estos en el 12, a estos se les reveló que no por sí mismos, sino por nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Para quién era? Para nosotros. Son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro en esa. Anhela los ángeles. Ya lo vieron. Porque créanse o no, aquí hay ángeles viendo cuando alguien se convierte. Cuando se escribió esto, les estaba dando ese mensaje a los que estaban esparcidos, con problemas, con persecución. Y dice en el 13, por tanto, o sea, después de que tenemos este conocimiento de que la salvación es una fortaleza, es una fe que llevamos, que Dios la puso en nosotros, que fue predicada por los profetas, que es un pacto nuevo en la sangre de Jesucristo. Por tanto, por todo ese conocimiento que tenemos, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Saben qué significa ceñir? El apóstol Pedro y el apóstol Pablo casi siempre mencionaban a soldados romanos para exponer algo, para que lo entendieran. ¿Por qué? Porque los soldados romanos andaban por todos lados.
ceñir vuestros lomos. Los soldados romanos usaban un traje con tipo cadenas aquí, para el momento que le metieran una espada, la espada por lo menos detuviera algo de la fuerza que podía llevar esa espada hacia el cuerpo del soldado. Entonces, entre más se lo ceñían así y no dejaban que le colgara el traje y se lo apretaran bien, menos posibilidades había de que el enemigo lo matara. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sigamos la doctrina, la sana doctrina, la fe correcta que viene de Dios, la iglesia correcta, sigamos solo la palabra. Ese es amarrarse y ceñirse los lomos de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser concentrada en la palabra de Dios, no en lo que el mundo dice. Ser sobrios. Eso da un entendimiento. Cuando una persona anda borracha, el primer punto que pierde es el razonamiento. Eso es dado por los doctores sobre el alcoholismo. Lo primero que pierde es el razonamiento. Por lo cual nosotros, si estamos llenos de la palabra, de siempre la palabra, vamos a ser siempre sobrios. Vamos a tener suficiente entendimiento, razonamiento